Comenzamos el segundo mensaje, la segunda parte de este bloque, sexo y perversión, y vamos a leer y le vamos a demostrar que la sexualidad es algo temporal y el Señor Jesucristo mismo lo habló. Y para eso leeremos los 3 evangelios sinópticos para que veamos de qué manera lo plantea cada evangelista, para tener un concepto claro de que la sexualidad es temporal y de ser algo ordenado por Dios no debería ser temporal, y a través del sexo hubiese venido el Hijo de Dios, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Pero no pudo ser de esa manera, porque de ser así hubiera adquirido la naturaleza pecaminosa que se ha transmitido por todas las edades después de lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Comprenden? Como lo dijimos la vez pasada. Entonces leamos Mateo 22:30 o Mateo 22:29. Te estaban haciendo una pregunta acerca de que si había o no resurrección. Este pasaje lo he leído antes para ustedes, donde los saduceos le decían al Señor, dice la ley de Moisés, mire esto, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Qué? Capítulo 22, verso 24, comenzando de ahí. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, y de la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál será los 7? ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Estamos hablando de la sexualidad. Los 7 hermanos tuvieron la misma mujer, se acostaron con la misma mujer, y según la ley de Moisés, era para levantar descendencia a su hermano muerto. Entonces estos saduceos denominacionales, estos predicadores falsos que no tienen conocimiento de las cosas de Dios, le hacen esta pregunta, como si en la resurrección el sexo continuara. ¿Ustedes lo ven, hermano? ¿Ven? En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer? O sea, para ellos habrá sexo en la resurrección, y ellos ni creían en eso. La religión del Islam, fundada por el profeta Mahoma, descendiente de Ismael, les promete a los ismaelitas un paraíso sexual en la resurrección. Imagínense. En el verso 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No podemos errar ignorando las Escrituras. Y escuche el verso 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No es que seremos ángeles, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. No se casarán ni se darán en casamiento. En la resurrección no habrá sexualidad. Seremos asexuales, hermanos y hermanas, no hombre, mujer o marido y mujer. Se acaba el sexo en la resurrección. Cuando usted muere, su cuerpo que vino por sexo desaparece. Y cuando viene el poder de Dios en la resurrección y recoge eso y se fusiona, ¿verdad?, con aquel tabernáculo celestial que tenemos de Dios, edificio de Dios, el producto es un ser eterno, sin hormonas sexuales. El producto es un hijo de Dios con poder
manifestado, ya no adoptado como somos nosotros ahora, estamos adoptados, porque seguimos bajo las leyes del sexo, de la reproducción sexual. Seguimos bajo el pecado, pero ya en la resurrección desaparece lo temporal. ¿Se dan cuenta? Ya en la resurrección conocemos los atributos de Dios. No habrá más pecado en nosotros y seremos carne de la carne de Jesús y huesos de los huesos de Jesús. ¿Ven? Y seguimos adelante y leemos el siguiente pasaje en Marcos 12:25. Marcos capítulo 12, verso 25. Dice la Escritura, verso 24, entonces respondió Jesús y le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Por eso estamos estudiando todo esto con profundidad, porque en este tiempo final no podemos ignorar las Escrituras y mucho menos el poder de Dios. Verso 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ahí está, hermano. No habrá casamiento ni matrimonios, todos seremos hermanos y hermanas. Y aquellos que en esta vida recibieron su mujer predestinada, acompañarán a sus maridos en la resurrección como hermanas y no como mujeres. Y sus maridos no serán sus maridos, sino sus hermanos. ¿Ven? Ahí está. Esto, cuando hablemos de los hijos de Dios, vamos a entenderlo mejor. Pero no habrá sexualidad después de la resurrección. Lucas capítulo 20, verso 34 al 36. Y dice la Escritura, entonces respondiendo Jesús les dijo, mire, esto lo dice ahora más claro, oiga esto, los hijos de este siglo. Eso es lo que estaba hablando Adán cuando dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Se iba a inaugurar un siglo en el cual estamos todavía viviendo. ¿Ven? ¿Lo entienden? Los hijos de este siglo, los hijos que venimos por sexo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Y por eso les insisto, hermanos, que se preparen para la venida de Jesucristo, que se preparen para el rapto, que no pongan sus ojos en las cosas temporales, sino en las eternas, que regresen a la palabra de Dios y se aparten de las cosas del mundo. Porque dice la Biblia del verso 35, mas los que fueren tenidos por dignos. Esto no es una cosa que usted lo puede manufacturar y decir yo soy cristiano, me voy para el cielo. Usted tiene que ser visto como una persona digna de alcanzar aquel siglo, el siglo venidero. ¿Se acuerda que le hablé de los poderes del siglo venidero? El siglo venidero está a las puertas, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. He aquí viene el esposo, no habrá más sexo, la mujer será libre, la hija de Dios será libre de sus menstruaciones e inmundicias. Los hombres serán libres de las hormonas que reaccionan
cuando ven a una mujer sensual caminando por la calle o en algún anuncio televisivo o donde quiera que la vean. Dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, verso 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir por el amor de Dios. El sexo produce muerte. La muerte se ha transmitido a través de la sangre por los siglos que han pasado, pero cuando llegue el día que suene la trompeta, oh hermano, eso quedará atrás. El placer de nuestra vida será cantar y alabar y glorificar el nombre de Jesucristo eternamente y para siempre. No habrá muerte, hermanos, no habrá muerte. Ya no pueden morir, hermanos, dice la Escritura. De continuar el sexo en la resurrección, la muerte seguiría reinando y enseñoreándose. Pero ya en la resurrección, que es lo contrario de la muerte, habremos pasado ya por la muerte. Y si hemos quedado vivos, ni siquiera tendremos que ver muerte como Enoc. Si caminamos con Dios en este tiempo, en la séptima edad de la iglesia, así como Enoc, el séptimo de Adán, caminó con Dios, seremos trasladados para no ver muerte, traspuestos para no ver muerte. Pero antes de ser traspuestos, tenemos que dar testimonio de que agradamos a Dios. Tenemos que haber sido tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Hermano, no dejes que esto suceda contigo, que no puedas alcanzar aquel siglo. Así que no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y oiga lo que dice, y son hijos de Dios. Mire cómo lo explica. Hijos de Dios ya por creación, ya no por adopción. Dice que la creación completa, las criaturas gimen con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Usted y yo que estamos escuchando esto y entendemos y estamos siguiendo este camino, somos hijos de Dios por adopción. Pero llegaremos a ser hijos de Dios por creación. Y dice, y son hijos de Dios al ser hijos, oiga esto, hijos de la resurrección. ¿Lo ven, hermano? Hijos de la resurrección. No podemos ya más morir. Y las cosas temporales habrán quedado atrás. Y el sexo y el placer sexual habrá quedado atrás. Más claro no puede estar. El Señor Jesucristo nos habló. Entonces, hermanos, vamos a tener que seguir adelante, porque vamos ahora a irnos a la ley para seguir comprobando esto. Dios puso las cosas en su lugar. Dice la Biblia, honroso en todo es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Los que vivimos en este siglo en el cual la reproducción es reproducción tipo animal y no por creación, Dios nos ha puesto leyes para que seamos aceptos. Leyes nos ha permitido tener estas relaciones bajo leyes y circunstancias. Por eso leímos en 1 Corintios
que el que fornica peca contra su propio cuerpo, que todos los pecados fuera del cuerpo están, pero fornicar, que un hombre se acueste con una ramera, eso es algo que es un pecado que es contra uno mismo. Porque todos los demás pecados, dice la Biblia, fuera del cuerpo están. Así que el hombre que tiene una sola mujer, quédese con ella. Si en este tiempo Dios te está llamando como estás, quédate como estás. Si estás fornicando, apártate de la fornicación. Y vamos a hablar algo más acerca de esto para que ustedes vean. Pero vamos a ir a la Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Y vamos a ver, porque si esto lo ordenó Dios, Dios no ordena cosas inmundas, Dios no ordena cosas sucias. Y si el sexo es algo limpio, entonces no debería ser catalogado como una inmundicia. Así que vamos a buscar las Escrituras. Vamos a buscarlas. Seguimos aquí. Levítico. Vamos a irnos a Levítico a ver qué dice Levítico de esto. Mire cómo lo explica. Y vamos a ir usando ya términos científicos para ir poco a poco adelantando con esto y lo podamos entender en nuestro lenguaje moderno que estamos viviendo en el día de hoy. Levítico 15 del 1 al 4 dice la Escritura: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en la que se acostare el que tuviere flujo será inmunda. Oiga esto. Eso estamos hablando, ahora le explico. Y toda cosa sobre la que se sentare, inmunda será. Verso 5, y cualquiera que tocare su cama, otra persona, mire, dice, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene el flujo, lavará sus vestidos y se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y por ahí sigue diciendo. Entonces esto tiene que ver con el flujo de semen que tienen los hombres jóvenes, algo que le llaman los sueños mojados, donde el hombre tiene sueños en la noche en la cual se ve, imagínense, esto está en la carne, que hasta involuntariamente ocurre esto, porque esto no es algo que el hombre se lo propone. Eso lo experimentan la gran mayoría de los hombres, que no tienen la intención de hacer nada, pero se acuestan a dormir y en sus sueños, para que usted vea lo que fluye por nuestra sangre, comienzan a tener relación sexual con alguna mujer y cuando amanecen eyaculados. Han eyaculado y han derramado semen sobre sus paños menores. Entonces, ese hombre que sin culpa alguna, o sea, porque realmente cuando nos vamos a acostar lo que vamos es a descansar y a dormir, pero el hecho de que haya derramado, que haya tenido un flujo de semen, un flujo de semen, eso lo convertía en inmundo. Lo convertía en inmundo. Vamos paso a paso. Entonces, verso dice el verso número 13, porque ahí dice, inclusive, que si este hombre que tuvo el flujo de la noche involuntario, tocaba una vasija de barro
dice en el verso 12, la vasija de barro que tocare el que tiene el flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Entonces, lo quiero referir al verso 13. Entonces dice, verso 13, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, o sea, en agua de río. Mire lo que tenían que hacer estas personas, hermano, cuando tenían esto involuntario. Y será limpio. ¿Y qué es lo más interesante de esto? Que al 8º día, verso 14, tomará 2 tórtolas o 2 palominos, que son de la familia de las palomas. Oiga bien, acuérdese que hablé de ese tema. Y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado. Oiga esto. Y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Entonces, hermanos, tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado. ¿Y cuál fue el pecado que cometió? ¿Se dan cuenta? Piénselo. ¿Qué pecado cometió? Si él simplemente se acostó a dormir y amaneció embarrado en semen. Entonces este hombre tenía que ofrecer por eso. ¿Por qué? Porque el flujo de semen ocurre cuando el hombre tiene estas cosas, estos sueños que tienen, sueños mojados que le llaman, que los hacen eyacular en la noche y amanecen embarrados en eso. Entonces, ellos, para que usted vea, hermano, que aunque nosotros no tengamos, esas cosas desaparecen en un tiempo, pero hay mucha gente que todo el tiempo, hombres que por muchos años tienen estas experiencias. Pero esto tiene que ver mucho con la adolescencia, con la juventud del hombre y con la abstinencia del hombre, porque el hombre ya viene con eso en la sangre, algo que ha sido transmitido. Entonces, el pecado que cometió involuntariamente en la noche, que le hizo sacar ese flujo, eso había que sacrificar 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Se dan cuenta? Había que derramar sangre allí y esparcir la sangre de los palominos en el altar para que la persona quedara limpia. Y ahí estamos. Ahí está la palabra. Y eso era cuando ocurría esto de que amanecían así. Pero ahora seguimos. En el verso 16 dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen, porque miren, el semen tiene que ir a la vagina, porque el propósito, o sea, porque estamos hablando de algo bien profundo, hermano. Porque una cosa es reproducirse y otra cosa es buscar y perseguir el placer sexual. ¿Qué es lo que pasa con esta práctica adolescente que los hombres hacen y muchas mujeres también lo hacen? Lo que es la masturbación. Entonces, si el hombre se masturba y derrama semen, así por derramarlo, eso delante de Dios es desagradable, es pecado delante de Dios. Está derramando semen fuera del lugar donde debe entrar, porque el único propósito que debería tener el sexo en la humanidad es la reproducción. Eso lo vamos a ir adelantando, lo vamos a ir explicando más. La reproducción, para reproducirse. ¿Sí? De esta manera inmunda en que tenía que hacerlo. Entonces, en el verso 16 ya se nos habla cuando el hombre
emite el semen en el momento de la relación, porque mírenlo, vamos a leerlo desde el verso 16 al verso 24. Prepárense, hermanos, que vamos a leer mucha escritura. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Mire que ahora ya la cosa es diferente. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. O sea, no tiene que apartarse 7 días. ¿Lo ven? ¿Por qué razón? Verso 18. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, ahí está la relación sexual, y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ahí está. Y serán inmundos hasta la noche. Entonces, el verso 24 vamos a seguir leyendo aquí. 16, es del 16 al 24, que había parado ahí. Será inmundo hasta la noche. Entonces habla el verso 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, ahora está hablando de la menstruación. Que por cierto, pregúntenselo, ¿acaso Eva menstruaba antes de la caída? ¿De dónde salió esa inmundicia que las mujeres tienen que soportar por largas décadas? ¿Por qué tienen que derramar esa inmundicia? ¿Por qué la mujer tiene que menstruar? ¿De dónde salió la menstruación? Ese es un yugo que tiene que llevar la mujer toda su vida. ¿Por qué? Ustedes tendrán la respuesta, hermanos. No se preocupen, hermanas. Ustedes la tendrán. ¿Por qué tuvieron que pasar por eso? ¿Por qué tienen que pasar las mujeres por esto de la menstruación? Y que es menester que menstruen para poder producir a sus hijos, que como les dije, son pecadores, nacen en pecado. Entonces dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Tiene que apartarse 7 días. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Lo mismo. Y todo aquello sobre lo que ella se acostare, porque lo que es la menstruación es algo involuntario también. Es lo mismo, algo involuntario. Es algo que viene en la naturaleza de la mujer, que se ha transmitido también a través de las generaciones. Todo aquello sobre lo que ella todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y ahí pasa lo mismo que cuando el hombre tiene su flujo de semen involuntario. Entonces en el verso 24 dice, si alguno durmiere con ella, y haga diferencia, porque vamos a traer un versículo que tiene que ver de cómo Dios ve la unión entre un hombre y una mujer menstruosa. ¿Cuál es la ley acerca de eso? Ay, hermano, usted supiera las cosas. En aquel tiempo en la ley se castigaba por mano de hombre. El que blasfemaba era apedreado. Ahora todo el mundo blasfema y nadie le hace nada, porque después de la venida de Cristo vino lo que es la gracia. Nosotros no entendemos la gracia de Dios. A todos le llamamos gracia y queremos buscar la gracia en el Antiguo Testamento cuando dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de la fe de Moisés fue dada. Entonces esta ley lo que trae es castigo sobre el pecado y conocimiento del pecado. Y castigo inmediato por mano de hombre. Mientras que acá, en la gracia, la gente hace cualquier cantidad de cosas y no mueren instantáneamente. Y su juicio no viene sobre ellos instantáneamente. Porque Dios los está dejando crecer, los está dejando ir adelante. En su gracia está pasando por alto todo lo que hacemos. Y Él es el que se ha tomado ahora el derecho de juzgar y condenar.
Entonces dice, verso 24, de la mujer que está menstruando, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, o sea, le salpicara la sangre de la inmundicia o algo por el estilo, será inmundo por 7 días también. Y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Entonces ahí lo vemos en la palabra. Es una inmundicia. Y entonces nos vamos al verso 28. Mire esto, para que ustedes vean que el flujo de sangre, la menstruación, es pecado. Pecado involuntario. Pero es pecado. Entonces, ¿será que Dios, por eso digo, Dios ordenó algo pecaminoso? Mire, vamos a leerlo. Verso 28 al 31. Dice la Escritura, y cuando fuere libre de la mujer menstruosa, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días. El número 7, mire. Y después será limpia. Y al 8º día, eso es lo que pasó con el hombre que tuvo flujo, al 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Y yo quisiera ver qué dice la versión antigua de eso. Si estuve leyendo, aquí tengo la versión antigua y dice lo mismo, inmundicia. Entonces la palabra dice, leímos ahí, vamos con calma, sin apuros. Dice, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Capítulo 15, verso 30. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. ¿Y qué es lo que dice la versión antigua? Del flujo de su inmundicia. Inmundicia. Y el verso 31 le pone el sello a todo esto. Así apartarás. Voy a leer la versión antigua, hermano. Verso 31. Y así apartarás los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Hermano, ensuciando el tabernáculo. Acá dice contaminando en la versión del 60, pero acá dice ensuciando. ¿Qué cosa? Esto debe leerlo, hermano. Ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Esto es algo sucio. ¿Cómo pueden decir que esto es ordenado por Dios? Es permitido. Y había pecado y tenían que irse a purificar y a hacer un sacrificio por el pecado, por esto del flujo de la menstruación. Y cada vez que cada vez que una persona se juntaba con una mujer, tenía que lavarse y era inmundo hasta la tarde. Y así apartaréis de sus inmundicias a los hijos de Israel a fin de que no mueran. O sea, el que no cumplía con esto, muerte. O sea, esto es pecado. La paga del pecado es muerte. Pero esto le ha sido permitido al hombre para que se manifiesten todas las cosas que yo les hablé en el bloque pasado y así se puedan también manifestar los atributos de Dios. Se puedan desplegar los atributos de Dios. Tenía que poblarse el mundo de lo que estamos viendo. Por eso dice que cuando venga la resurrección, todo eso quedará atrás.
Entonces nosotros nacemos como los hijos de este siglo. Pero ojalá que los que escuchen estas palabras sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, cuando ya estas cosas no existirán. Pero delante de los ojos de Dios, esto es suciedad. Está. Entonces esto es una cosa que es permitida. Entonces vamos a ver un poquito más, una historia. Capítulo 21, primero de Samuel 21. Y esto lo mencionó el Señor Jesucristo. Cuando la ley acerca de los panes de la proposición fue dejada a un lado a causa de la misericordia, porque los panes de la proposición del tabernáculo solo lo podían comer los sacerdotes. Entonces vemos en el capítulo 21 de primero de Samuel, dice: vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, y este era David, era tipo de Jesucristo, ¿no? Él pudo comerse estos panes. Mire esto. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Parece que tenían hambre estas personas. Entonces mira la respuesta. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común, o sea, pan normal, ese que se hace para comer. No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Son los panes de la proposición, hermanos, que estaban en el tabernáculo, 12 según los tribus de Israel. Y dice: mire esto, para que ustedes vean, hermanos, ¿cómo podemos comprobar eso de que dicen las denominaciones que el sexo es ordenado por Dios y que el placer sexual es ordenado por Dios? Y nos han hecho creer eso, y entonces nos hemos convertido en un montón de gente detrás de sexo, y ya todas las denominaciones están llenas de fornicación, y ya prácticamente no hay virgen que llegue al altar en condición de virgen, sino que ya se ha revolcado con el que había sido su novio. Por culpa de estos falsos pastores y predicadores y estos libros del diablo que venden en las librerías. El sacerdote respondió a David y dijo, verso 4, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, dice, pero lo daré. O sea, tuvo misericordia. Eso lo mencionó Jesucristo, este versículo. Pero lo daré si los criados, oiga esto, se han guardado a lo menos de mujeres. O sea, si estos hombres que andan contigo por lo menos no se han acostado con las mujeres, con una mujer, yo se los doy. Porque eso era algo, el pan sagrado no se le podía dar a estas personas, era solo de los sacerdotes. Pero él se los iba a dar siempre y cuando no se hubieran contaminado con mujeres. Entonces David, mire la respuesta de David. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros. Mire esto, hermano. Y vaya entendiendo, hermana, para que usted vea por qué el apóstol Pablo es tan rígido con las mujeres en el Nuevo Testamento. Eso no es capricho ni mandamiento de hombre, sino que todo tiene su razón de ser, todo tiene su origen, todo tiene su ley, las leyes de Dios que vienen desde antes. Dice, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Dice, y mire lo que dice la palabra, ya los vasos de los jóvenes, ¿ve? Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes, los cuerpos, eran santos, aunque el viaje es profano.
¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? O sea que eran santos, ya habían tenido su relación habían estado inmundos hasta la tarde y habían estado unos días sin tener mujer, sin tener relación, y sus vasos, sus cuerpos estaban santos. O sea que la santidad tiene que ver algo con la continencia. Por eso le digo, vamos a ir poco a poco, usted téngame paciencia. La inmundicia está relacionada con el sexo. Mira el fruto del sexo, hombres pecadores. Y ya las mujeres no quieren tampoco ni siquiera tener hijos. Lo que quieren es placer, 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 placer. Entonces existen estas pastillas anticonceptivas para que las mujeres sigan teniendo placer sin tener hijos, que es la razón primordial por la cual existe la sexualidad y fue permitida por Dios en el mundo, para que el hombre y la mujer se reproduzcan. Entonces dice la Escritura que cuando David había salido, ya los vasos de los jóvenes, de los criados, ya eran santos. Dice, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces comieron pan sagrado. Esto es algo tremendo. Yo no voy a predicar sobre este tema. Esto aquí es un mensaje que hay que... Pero ahí nos damos cuenta de que la única condición que el sacerdote Ahimelech le dio a David para que pudiesen comer el pan sagrado es que no hubieran tenido relaciones sexuales, que sus vasos fueran santos, sus cuerpos. Ahí está la palabra. Y vamos a seguir avanzando con esto, porque sacamos entonces la conclusión de que la cópula sexual y todas estas cosas que tienen que ver con la sexualidad eran estimadas como suciedad e inmundicia conforme a la ley. Era algo inmundo. Entonces, la única manera era para reproducirse. El hombre se juntaba a su mujer y la fecundaba y se reproducía. Y ustedes saben que no todo el tiempo la mujer es fecunda. Ustedes saben bien eso. Entonces vemos la Escritura. Vamos a comprobar una vez más que esto es una permisión, que esto de la sexualidad es una permisión y no una ordenación ni un mandamiento. Es algo permitido y no ordenado. Permitido, es una diferencia. Y vamos a leer versículos prohibidos de la Biblia. O sea, en estos tiempos que vivimos, para comprobar que esto es una permisión y que aún hay un camino más excelente. Vamos a ver los pasajes escriturales. Tengo más Biblia todavía, esto se va a ir por lo largo. ¿Ok? Vamos con las Escrituras y comenzamos con el capítulo número 19. Mateo, capítulo 19, versículo número 11. Vamos a ver el 11. O el versículo 10. Porque aquí le estaban haciendo una pregunta. Y que hace referencia a Génesis capítulo 2, verso 24, que ya leímos, donde el Señor habla de esto. Vamos a comprobar de que existe esta permisión, que es una permisión, para este siglo en el cual vivimos. Y que tenemos que reproducirnos de esa manera, no hay otra manera de reproducirnos, físicamente hablando, pero que también hay un camino que va más allá, que es un camino más excelente.
Entonces mire lo que dice aquí. Capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó, versículo 1, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque eso lo dice la ley de Moisés, que si la mujer no agrada al hombre, que le haga carta de divorcio. Y la mujer debe regresarse a la casa de sus padres. Carta de divorcio. Entonces, él respondiendo les dijo, ya Jesús restaurando, porque en el Antiguo Testamento, cosa que ustedes van a entender, Dios permitía la poligamia, pero en el Nuevo Testamento, cuando todo se restaura, cuando viene Jesucristo, viene comenzando a restaurar las cosas y a poner las cosas en orden. Dice, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren lo que dice, y estamos hablando de lo legal, del hombre que se une a su mujer y se casa, y se queda, o se junta con una mujer y se queda 100% con esa mujer hasta que los muertes los separen. Esa es la única manera en que Dios permite la sexualidad, que el hombre con su mujer se queden hasta que la muerte los separe. Entonces dice, así que, verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Se dan cuenta? Por tanto, lo que juntó Dios, o lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero aquí les mando un pequeño mensaje. Cuando Dios junta una pareja, porque acuérdense que estamos en el siglo de la perdición y perversión, y no es como antes que los padres daban a sus mujeres por mujeres a los hombres. O sea, los padres decidían si las mujeres se quedaban en la casa o si se iban a casar. Eso era un pacto que se hacía. Y esa mujer tenía que quedarse con ese hombre hasta el fin, según lo que dice Jesucristo. De lo que Dios junta, nadie lo puede separar. Pero lo que los hombres juntan, por placer sexual y por todas estas cosas, no es que hay que separarlo, pero es posible que que se tengan que separar porque sencillamente no se unieron porque Dios los juntó, sino que los hombres los juntaron. Es importante, porque mucha gente se casa mal, están mal casados. Pero recuerde, cada uno en el estado en que Dios lo llamó. Si Dios en este momento te está llamando en un estado, quédate en el estado que estás en cuanto a estas cosas. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Esto es una cosa que cuando el hombre y la mujer tienen una relación sexual, como vimos en 1 Corintios capítulo 6, se vuelven una sola carne con esa persona. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y le dijeron entonces, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí está la ley de Moisés que ellos no entendían. Esa ley la cumplió Dios con Israel. Dios se divorció de Israel. Dios se habla de sí mismo como marido de Israel y la ve a Israel como una mujer. Y a causa de todas tus fornicaciones, dice, te repudié. Hablaba Dios de Israel. ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ahí está Dios llevándonos al principio, no fue así. Dios le dio una sola mujer a Adán. Dios le dio una sola mujer a Adán y Adán tenía que quedarse con esa sola mujer. Dios no le dio dos mujeres al hombre. El hombre después comenzó a buscar 2 y 3. Y Dios entonces también le permitió al hombre vivir bajo esa circunstancia, la reproducción animal. Eso lo vamos a entender más profundamente, pero seguimos.
Entonces, al principio no fue así. Fue una sola mujer para Adán y ellos tenían que quedarse juntos hasta la muerte. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El hombre tiene que quedarse solo, la mujer tiene que quedarse sola. A no ser por causa de fornicación. Y habla de fornicación y no de adulterio, porque existía el periodo del desposorio, donde el hombre se desposaba con la mujer por un tiempo, como estaba José y María, y no se juntaban hasta que se hacía la fiesta. Y si durante ese periodo de desposorio, que ya era legal, la mujer fornicaba, entonces podía dársele carta de divorcio, porque había fornicado en la casa de su padre, había fornicado antes de casarse, porque fornicación es sexo voluntario, sin compromiso, sin ningún tipo de estabilidad, es sexo con rameras, o mujeres teniendo sexo con hombres que no son sus maridos, ni sus comprometidos, ni nada por el estilo. Es sexo por placer. Y le dijeron sus discípulos, si es así, dice, si así es la condición del hombre con su mujer, entonces mire lo que dice, no conviene casarse. Ahora vamos a ver esto. Vamos a ver la respuesta del Señor Jesús, que ahí es donde yo quiero entrar, que es el versículo que yo quería traer. Le leí todo el pasaje, pero el versículo que les quería dar era este. Entonces Jesús, oiga esto, de un camino más excelente. Jesús le dijo, no todos son capaces de recibir esto de no casarse. ¿Ven? Allá hay algo, hay que hacer una separación. Si el sexo y la sexualidad es algo inmundo delante de los ojos de Dios, pero que Dios lo ha permitido, porque tenía que ser así. Entonces, el no tener sexo es algo superior. Es algo más excelente. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo sexualidad, ni tampoco vino por sexo. ¿Ven? Entonces dice, eso de quedarse sin casar, dice que no todos son capaces de recibirlo, sino aquellos a quienes es dado. O sea que existe un don que da el Espíritu Santo, que no se lo da a todos. Existe un don. Dice, aquellos a quienes es dado. O sea, ¿quién da eso? Dios es el que da ese don. Y hace que haya hombres que sean capaces de prescindir de las relaciones sexuales. Por eso dice el verso 12, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Ahí está el Señor Jesucristo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, que son aquellos esclavos en la antigüedad y en los mismos tiempos de Jesús, entre los paganos, donde agarraban a los esclavos, a ciertos esclavos, principalmente hombres negros, y les cortaban su pene, su miembro, y los hacían eunucos, para atender a las mujeres del reino, sin que tuvieran ningún tipo de relación con ellas. Y ponían a estas mujeres, los reyes ponían a estas mujeres en manos de estos eunucos, y ellos pues no podían reproducirse. Y dice, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Este otro tipo de eunuco, que decidieron
recibieron este don, porque esto lo reciben, y decidieron quedarse solos, aparte de la sexualidad, por causa del reino de los cielos. Y esto es lo que más quiero que usted se le grabe. El que sea capaz de recibir esto, dice el Señor, que lo reciba. Eso no lo predican en este tiempo. Aquí lo que predican es, vayan, miren, hay un libro que te recomiendo en la librería, ahí te enseñan varias poses y cómo tener relaciones con tu mujer. Y todo se ha vuelto algo basado en el sexo. Entre los jóvenes, hay muchos en las iglesias que son novios agarraditos de la mano, pero en la noche se están revolcando en fornicación, revolcando en inmundicia, porque no hay alguien que en el púlpito les diga a la gente que hay un camino más excelente, que tienen que guardarse y que si quieren tener hijos y si se están quemando, pues que vayan y se casen, que tengan su mujer. Pero el ser eunuco, el apartarse de la sexualidad, es un camino más excelente, y dice la palabra, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Palabra del Señor Jesús. Y entonces vamos a estudiar la palabra del Espíritu en Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, lo vamos a estudiar. Y con esto estamos terminando el segundo mensaje del primer bloque, del bloque que estamos hablando. Poco a poco vamos a ir recrudeciendo esto un poco, porque vamos a hablar de cosas ya que a veces es difícil expresar. Pero estamos demostrando por la Escritura que la sexualidad no es ordenada por Dios, es permitida por Dios. Para que exista durante este siglo, pero en el siglo venidero, en la resurrección, eso será parte del pasado. Todo eso quedará atrás. No tendremos hormonas sexuales. Seremos como los ángeles de Dios, que no se casan ni se dan en casamiento. Así que terminamos este mensaje, esta parte, la parte número 2, y seguimos con la parte número 3, donde vamos a estudiar el capítulo 7 de Primera de Corintios, para que ustedes vean que yo no estoy inventando esto, hermano. Así que vamos a suspender aquí.